Pablo Ehrlich fue un alquimista alemán nacido en Silesia, hoy Strzelecin, Polonia, el 14 de marzo de 1854. Estudió en 4 escuelas de medicina: Breslau, Estrasburgo, Friburgo y Leipzig, donde acabó sus estudios doctorándose en 1878 en una tesis sobre la teoría y la práctica de la definición histológica. A él se le debe la demostración de la existencia de la barrera hematoencefálica, al tintar con alilia la sangre de un ratón y demostrar que esta sustancia no tintaba el cerebro, además de que el 24 de marzo de 1882 fue uno de los médicos que asistió a la conferencia de Robert Koch sobre la tuberculosis y en la que comunicó el descubrimiento de su agente causal. Enfermó de tuberculosis y se marchó con su esposa durante 2 años a Egipto para recuperarse. Cuando regresó, en 1889, trabajó en un laboratorio que montó en su domicilio. En 1890 regresó a Egipto y poco después entró a trabajar al Instituto de Robert Koch como animador. A finales de 1896 fue nombrado director del Institut für Ernährungs- und Ernährungsprüfung en Steglitz, un barrio periférico. En ese periodo siguió investigando el suero antidiftérico y aplicó su teoría de las cadenas laterales a la inmunología, además de que introdujo el término toxoide para referirse a las toxinas que pierden su toxicidad manteniendo la antigenicidad. En 1897, Ehrlich fue contratado como oficial de la salud pública en Frankfurt, cuando en 1899 se estableció en el Instituto Terapéutico Experimental. Fue su director y discurso inaugurado expuso la teoría de las cadenas laterales aplicadas en la inmunología. En 1906 trabajó con las tripanosomiasis y las enfermedades producidas por el protozoos, además de que había trabajado con colorantes histológicos y se planteó con rigor el problema bioquímico de la neurotropía del azul de metileno. Como hallazgos hechos por Schaudin y Forman en 1905 y de Wassmann en 1906, Ehrlich ayudó por bacteriología y químicos. Se lanzó a convertir el laxoxil, una sustancia parasitópata, un tóxico para el microbio patógeno con una escala o nula repercusión para el huésped. En abril de 1910, junto con Sahajiro Hata, se dio a conocer el 606 en Wiesbaden, el 27º Congreso Alemán de Medicina Interna. La andadura del nuevo medicamento no fue al principio un camino de rosas. Fueron 4 años difíciles, hasta que Ehrlich sustituyó el 606 por el 914 o Neusobarsan, más soluble, fácil de usar y no perdía eficiencia. Con eso logró eliminar los gérmenes causantes de la enfermedad, sin lesiones y al organismo mediante la inyección o una producción de sangre. Es lo que antes se le llamó bala mágica. Ehrlich dividió la terapéutica experimental en 3 categorías: la organoterapia o estudio de los órganos o sus extractos, o lo que podríamos llamar hormonas, la bacterioterapia o el uso de agentes inmunológicos y quimioterapia experimental, la más nueva y quizás la más difícil de las 3. Para él, esta última se basaba en el concepto de afinidad selectiva. En diciembre de 1914 tuvo un derrame cerebral leve de que se recuperó. Sin embargo, el 20 de agosto de 1915, en la ciudad de Bad Homburg, tuvo un segundo derrame que le causó la muerte. Fue enterrado en el cementerio judío de Frankfurt.